Muy buenas a todos. Bueno, tenemos el placer de empezar una nueva sección dentro de la clínica, que es el podcast de Active Clinic. Y tenemos el gran placer aquí en la clínica de contar con Loreto Esclapez, que es nuestra psicóloga, santapolera, mujer y madre. Y nada, así que Loreto, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Esta es tu casa como siempre. Y nada, me gustaría un poco que te presentaras tú misma, ya que te hemos traído porque es algo que nos preocupa, el aumento de casos de casos de salud mental, de depresión, de ansiedad, ya que hay artículos que dicen que hasta 1 de cada 3 personas puede sufrir trastornos como la ansiedad o la depresión. Entonces, pues para que nos expliques un poquito durante hoy todos estos temas y más. Bueno, pues ¿quién soy? Yo soy Loreto, como has dicho, santapolera, psicóloga de formación, me licencié en psicología hace ya bastantes años y bueno, sobre todo siempre digo que soy persona y que soy madre y desde ahí ejerzo también la profesión, desde la humanidad y la honestidad. Y bueno, una persona que ama su profesión intenta ejercerla con la mayor honestidad posible y en mi tiempo libre pues amante de mi familia, de estar con mis hijos, con mi marido, de la lectura que me encanta y el ejercicio físico. ¿Y qué es para ti, Loreto, la psicología? Para mí la psicología, bueno, es una ciencia, porque creo que es muy importante esto, ¿no? Cuando escuchas también a gente decir, yo no creo en la psicología, bueno, es que no es algo en lo que haya que creer. Me gusta decir siempre que para mí la psicología fundamentalmente es una ciencia y luego para mí al final es la profesión más bonita del mundo. Es una profesión que nos da desde la ciencia herramientas para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y su bienestar. O sea que eso es para mí una de las profesiones más bonitas que existen. Y nos gustaría que nos aclararas porque hay mucha gente que aún no sabe distinguir entre psicología y psiquiatría. ¿En qué se diferencia y en qué se os une? Sí, es una pregunta bastante común que se suele hacer cualquier persona en general, porque además muchas veces no está como ni claro, ¿no? Pero evidentemente yo por mi trabajo sí que lo tengo más delimitado. La diferencia principalmente radica en que un psiquiatra es un médico, es decir, hace una formación en medicina, hace su pertinente residencia. Los psicólogos en esa línea no. Los psicólogos clínicos sí que hacen una residencia, pero no somos médicos. Por lo tanto, ahí radica también la diferencia de que los psicólogos no podemos recetar fármacos y los psiquiatras sí. Luego, los psiquiatras pueden diagnosticar y hacer terapia también, ¿vale? Lo que pasa es que más comúnmente se suelen centrar más la mayoría en el diagnóstico y en el tratamiento farmacológico, pero también me gusta remarcar que hay psiquiatras que hacen terapia, pero no es la gran mayoría. Y sobre todo radicamos yo diría que en diagnóstico, o sea, al final la diferencia con los psicólogos, esa formación en medicina, llevan una ventaja enorme y a la hora de diagnosticar radica y sobre todo en el recetar los fármacos. Entonces, por así poder resumir, cuando un paciente entra a consulta, primero, según tu opinión, primero vendría un psiquiatra y luego ese psiquiatra deriva a un psicólogo, ¿o puede venir directamente al psicólogo? Yo creo que si alguna persona se plantea ir a uno de los dos, la puerta de entrada, yo creo que cada persona debería ir primero donde considere, ¿no? Y ya de ahí ver si a lo mejor, por ejemplo, si una persona viene a mi consulta y yo veo claramente que necesito el soporte de un psiquiatra, bien porque el diagnóstico a lo mejor es más complejo o porque veo que por mi experiencia clínica ese caso va a mejorar mucho más rápido y mejor con medicación o porque considero que sí o sí primero tiene que entrar en psiquiatría, pues lo hago. Al igual que los psiquiatras, como en este caso aquí en la clínica tenemos a nuestra compañera, ella puede incluso que le entre un paciente y ella valorar que haya tratamiento farmacológico o no y derivarlo a psicología. O sea que se puede ir a cualquiera de los dos. O sea, que realmente tiene como un doble sentido, ¿no? Que se puede de psicología a psiquiatría y de psiquiatría a psicología. Se complementan perfectamente. O sea, de hecho es lo suyo. ¿Y cuáles son los casos que sueles ver tú en consulta? Yo sobre todo los casos que suelo ver, ya además por mi especialización y lo que yo más atiendo, son sobre todo casos de ansiedad y depresión, que además son los trastornos de salud mental, son los trastornos llamados emocionales y son los que más prevalencia tienen ahora mismo, y luego también casos de terapia de pareja. Vale. Y sí que estaba leyendo unos cuantos artículos sobre esto para prepararnos la entrevista, porque al final hay que venir siempre preparados a estas cosas. Y he estado leyendo que hasta un 59% de españoles dice tener estrés, un 48% depresión y un 20% largos ansiedad. Entonces, ¿qué
¿Qué es, por ejemplo, la ansiedad, para que la gente lo vaya sabiendo? Es importante entender que al final la ansiedad es una emoción, es una reacción del cuerpo normal, como la ira, como la tristeza, como cualquier otra emoción, tiene una función. Ahí lo que hay que aprender a diferenciar es cuando, o sea, que no es algo negativo, ¿vale? Como mucha gente que se asusta. En este caso, lo que es importante es que la persona entienda que la ansiedad, aunque es incómoda, es una emoción desagradable, incómoda, no es dañina, ¿vale? Al final, cuando afecta a algún área de la vida o incapacita, es cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad. ¿Y qué son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Los síntomas de la ansiedad a mí me gusta dividirlos en 3 categorías como para tenerlos claro. Primero, los físicos o fisiológicos, que son los que la mayoría de gente que nos está escuchando seguramente si tienen ansiedad se van a sentir identificados. Y vamos a ir desde taquicardia, sudoración, hiperventilación, falta de aire, dolor de estómago, temblores, hormigueo, sensación de mareo, miedo al desmayo. Todo eso son los síntomas llamados fisiológicos. Luego tenemos los síntomas cognitivos, que vienen a ser más rumiaciones, pensamientos negativos, pues me va a dar un infarto, creo que me voy a morir, pensamientos negativos también incluso sobre uno mismo. Y luego, en tercer lugar, los que llamamos los síntomas conductuales, que son las conductas de escape o evitación, que por poner un ejemplo es me da un día una crisis de ansiedad, es decir, noto esos síntomas fisiológicos un día en un supermercado y hago una asociación de que esa ansiedad me va a volver a pasar en espacios donde hay mucha gente. Entonces empiezo a llevar a cabo conductas de evitación, que es no ir a centros comerciales, grandes superficies, etc. Lo que sucede es que, aunque a corto plazo esas conductas de evitación y de escape te alivian porque no vas a sentir ansiedad, a largo plazo te va a generar un mayor problema, hay una mayor incapacidad. Puede derivar en agorafobia o en otras... Evidentemente. O sea, los síntomas fisiológicos, por así decirlo, es lo que solemos llamar siempre la gente normal la somatización, ¿no? Los síntomas somáticos así más de dolores musculares incluso, en mi campo... Sí, a ver, ahí no es tanto por ahí, ¿vale? Porque al final una queja somática puede esconder, si luego hablamos de depresión sí que podemos ir más por ahí, pero sobre todo al final los síntomas fisiológicos lo que tienen que ver es con un ataque de pánico, que es empezar a sentir el dolor muscular, que puede ser algo más prolongado, lo podemos asociar más a la depresión, que luego sí podemos hablar de eso. Sobre todo cuando una persona no expresa emociones, al final tú no expresas, pero el cuerpo sí que habla. ¿Y cómo diferenciamos la depresión de la ansiedad, por ejemplo? En este caso, por ejemplo, hemos hablado de la ansiedad, que tiene más... Hay que tener, o sea, quiero decir, te las vamos a diferenciar, pero luego hay que tener una cosa clara, y es que ansiedad y depresión pueden ir muy de la mano. Una persona puede empezar con ansiedad y con los años, si no lo trata y empieza a llevar a cabo conductas de evitación y deja de salir, puede derivar en una depresión. Y luego una persona que ha empezado con una depresión puede acabar teniendo síntomas de ansiedad. Entonces son trastornos emocionales y pueden ir de la mano. Pero al final en la ansiedad lo que vamos a ver es, como hemos hablado, una oleada intensa de síntomas fisiológicos, sudoración, taquicardia, miedo, pensamientos negativos. La ansiedad vamos a ir más hacia ahí, y en la depresión lo que vamos a ver es un estado de ánimo bajo, pues cambios de humor, apatía, dificultad para sentir ilusión, desmotivación, incluso puede haber en esos cambios de humor irritabilidad también. ¿Cómo puedo darme cuenta si por ejemplo, tengo un familiar o un amigo que está pasando por esto? O sea, ¿es visible tanto la ansiedad como la depresión? En la ansiedad a lo mejor se puede camuflar más, ¿vale? Porque yo he tenido pacientes que me cuentan que se lo suelen guardar para adentro y lo suelen disimular, lo cual luego están agotadísimos porque eso es un trabajazo brutal. Sin embargo, a veces en la depresión es como más difícil disimularlo, aunque también hay casos que tú puedes ver a gente trabajando y salir por ahí felizmente y que luego realmente estén deprimidos, ¿vale? Pero sí que es verdad que, sobre todo, si tú me preguntas ¿dónde voy a ver, en qué me puedo fijar para saber si alguien tiene depresión? Pues si es alguien que conoces o eres ti mismo, dejas de hacer actividades
que tú antes solías hacer. O sea, a lo mejor tú antes te encantaba hacer deporte y dejas de hacerlo, o te gustaba ir al cine y ya no te motiva, o te motivaba la lectura y ya no encuentras esas ganas para poder hacerlo. Pues también vas a notar cambios de humor. Puedes notar cambios en el apetito, puedes ver también cambios en el sueño. Sobre todo al final nos vamos a ir a lo más básico, en la alimentación, en el sueño. Incluso que una persona a lo mejor la veas que era una persona pues que se cuidaba, que tenía cierto aspecto físico, y la ves pues que a lo mejor, si es un familiar tuyo, si eres tú, pues no le apetece arreglarse o no le apetece vestirse y siempre ha sido una persona que ha cuidado ese aspecto. Vale. Y como en la ansiedad, por ejemplo, hay diferentes tipos también de depresión. En la ansiedad, que no sé si lo hemos mencionado, en la ansiedad hay una serie de tipos de ansiedad que son el ataque de pánico puro, que es los síntomas que hemos mencionado, te empiezan a dar taquicardias, sudoración, falta de aire, todo lo que hemos mencionado antes, eso es un ataque de pánico. Luego, dentro de ahí se puede desarrollar una agorafobia, miedo a espacios o fobias específicas, como por ejemplo miedo a un animal concreto o miedo a volar, que es súper típico. También encontramos la ansiedad generalizada, que es un trastorno donde digamos que la ansiedad está como más presente todo el día y hay constantes rumiaciones pues por cualquier cosa, a lo mejor incluso por el futuro, algo que me pasó ayer. Sobre todo la ansiedad generalizada tiene que ver con estar rumiando constantemente cosas. Ahí también puede entrar dentro de la ansiedad otra categoría, son los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, se consideran un caso de ansiedad. También entraría ahí la hipocondria, el miedo a tener pues cualquier síntoma que te notas, te crees que va a derivar en una enfermedad grave. Es una ansiedad. Tipos de depresión, podemos diferenciar, sobre todo hay más, va a haber, no hay tantos, pero sí que entra la distimia, el trastorno depresivo mayor, que sobre todo tiene que ver, que eso quien al final lo diagnostican muy bien son los psiquiatras, en ese caso para mí desde mi punto de vista, es sobre todo cuando los diferentes tipos de la depresión se van a ver sobre todo en los años que lleva la persona sufriendo esa depresión. O sea, los tipos de la depresión se diagnostican más en función del tiempo que la persona lleva sufriendo la depresión. Eso es curioso. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo se desarrollan? Has estado hablando antes sobre en los tipos de ansiedad, sobre las fobias y tal. ¿Cómo se puede desarrollar una fobia? ¿Es a lo largo de los años? ¿Es de nacimiento? ¿Cómo funcionan? A ver, de nacimiento tampoco puede que sea así, no puede haber una carga genética, porque al final en casi todos los trastornos algún porcentaje de carga genética suele haber, pero al final en las fobias es un aprendizaje, por algún motivo. Tipo caso que has visto a tus padres o a uno de tus padres tener miedo a los perros y tú por aprendizaje lo copias, por ponerte un ejemplo. O viviste de cerca un acontecimiento traumático, por ejemplo en un vuelo, en un viaje, y desarrollas una fobia a volar. O has escuchado en casa mensajes negativos sobre viajar, o has visto en la televisión algún accidente y lo desarrollas. Ahí siempre una fobia va a ser por una asociación de algún momento, es decir, puede que haya habido algún momento donde te haya pasado a ti algo directamente o a alguien cercano y empiezas a llevar conductas de evitación y entonces más fobia le tienes, porque normalmente lo que hace la persona es evitar el estímulo fóbico. ¿Y se complica para tratar, por ejemplo, una fobia? ¿A qué te refieres con si se complica? Por ejemplo, estaba pensando en, no me acuerdo cómo se llamaba ese tipo de fobia, pero cuando la gente oye a alguien como tener una náusea o como querer vomitar, ¿Sí? como que ellos también desarrollan ese mismo reflejo. Sí. Entonces, a ver, no he llegado a escuchar ese caso porque a veces también se mezclan y yo no sé si eso ya es más una fobia o una manía, ¿vale? Porque no sé si va por ahí. Pero bueno, una fobia al final se puede complicar. El tratamiento de una fobia no es difícil, tiene un tratamiento bastante pautado y claro, pero se suele complicar si la persona lo va alargando en el tiempo y no se enfrenta a eso. Sí, por ejemplo, me acuerdo de un paciente que tuvimos en común que tenía una fobia a viajar y se solucionó súper bien. O sea, al final hay casos de éxito que van muy bien. Sí. O sea que... ¿Y cuánto, por ejemplo, la depresión, cuánto te puede limitar en tu vida, por ejemplo? La depresión te puede llegar a incapacitar, pues a ver, hasta el punto, sobre todo, la mayor incapacidad que veo yo en los pacientes con depresión es cuando dejan de trabajar.
te incapacita, te puede llegar a incapacitar a nivel laboral. Luego también, donde más se deteriora, lo que más se deteriora yo creo en una persona con depresión va a ser su área laboral y su área interpersonal, es decir, al final sus relaciones de pareja, de amistad, pues al final como no tienen ganas de salir, no tienen ganas a lo mejor de hablar, de relacionarse, pues se va deteriorando eso. Y en el peor de los casos, pues cuando llegan a lo mejor ideaciones suicidas, ideas de suicidio, evidentemente, pues ahí es bastante incapacitante. Cuando se llega a ese punto es un caso ya bastante grave. Y para eso también recomendamos que hay un teléfono, ¿no? Sí, de prevención de suicidios. 024, que además lo podemos poner por aquí, por si alguien nos está escuchando. Es importante al final. Sí. Sí, porque nunca sabemos, eso lo estoy hablando con una paciente, que nunca sabemos realmente eso, lo que está pasando a una persona y oye, si tiene una herramienta para poder ayudarle de alguna manera, aunque sea sin venir a la clínica y poder llamar. Sí, es importante que si alguien nos está escuchando y pues se le pasa por su mente ideas de suicidio, terminar con su vida, es importante que se lo cuente a alguien cercano, que acuda a un servicio de urgencias, por ejemplo. No tiene por qué esperar a la cita de un psicólogo. Yo siempre digo que hay que tratarlo con urgencia. Y lo que mejor puede hacer es o llamar a ese teléfono al 024 o acudir al servicio de urgencias de un hospital. Sí, al final no hace falta contárselo a ningún familiar, es ir tú y oye, ponerle solución por ti mismo también. Sí. Que si pueden contárselo a un supuesto, familiar, mejor aún. por supuesto. Mejor lo que no hay aún. que hacer o lo que yo no recomiendo es callárselo. Eso es. Y por ejemplo, ¿es curable una depresión o una ansiedad? Sí y no. Es decir, y te voy a puntualizar por qué. Vamos a diferenciarlo, ¿no? En el caso de la ansiedad, yo siempre, cuando viene un paciente a consulta, le digo, yo no sé si se va a curar. O sea, yo sé que se puede curar y puede ser que no vuelvas a sentir ansiedad, pero yo no te lo puedo prometer. Lo que sí que sé es que si vamos haciendo y cumpliendo el tratamiento, porque la ansiedad sobre todo va de aceptarla y saber regularla, que es lo contrario a de lo que hacen las personas en su vida, que yo sé que es muy difícil. Normalmente la persona lo que hace constantemente es luchar y querer quitarse la ansiedad a toda costa, y muchas veces ese querer controlar la ansiedad lo que hace es que genera más ansiedad. Entonces, ¿la ansiedad se puede curar? Sí. ¿Eso significa que se va a curar en todos los casos? No. Habrá casos donde en la persona desaparezca la ansiedad y habrá casos donde la persona tenga que aprender a convivir en ciertos momentos con esa ansiedad y saber regularla. En el caso de la ansiedad, en el caso de la depresión, ¿se puede curar? Sí, pero no todo depende de que una persona se puede curar. Eso sería mentirle a la gente, porque eso del si quieres puedes es mentira, porque depende de muchos factores y hay personas que aprenden a convivir con unos picos de su estado de ánimo y esa depresión puede volver por mucho mérito que tú le hayas puesto o por mucho esfuerzo que tú le hayas puesto a tu tratamiento. Entonces, se puede curar sí, pero con matices, con lo que estamos hablando. Con respecto al tratamiento que estabas diciendo que se puede curar y tal, hay veces que la gente con ansiedad o con depresión tiende a darse, por ejemplo, atracones en cuanto a comida o tiende a perder mucho peso. Entonces se puede crear un síndrome metabólico que es o exceso de peso, obesidad o un déficit de peso. Entonces también eso puede influir en la recuperación de la depresión o ansiedad, ¿no? En el mismo tratamiento. Sí, totalmente. O sea, yo al final quien entra a la consulta conmigo sabe que le hablo de las 4 patas de la salud mental. Siempre les pregunto por consumo de tóxicos, ejercicio físico, alimentación y hábitos de sueño. Es decir, una persona tiene primero que cuidar esas patas, es decir, no consumir ningún tóxico. Tóxico me refiero tabaco, alcohol o cualquier otro tipo de sustancia. Súper importante los hábitos, o sea, de sueño, la higiene del sueño es súper importante. Intentar tener un buen descanso, aunque muchas veces eso es un síntoma de ahí, ¿no? La alimentación es fundamental también, tener una alimentación pues lo más variada y equilibrada posible, y la realización, por supuesto, del ejercicio físico. O sea, eso es fundamental. ¿Y para ti cuál es el mejor tratamiento para tratar estas patologías, estas enfermedades? A ver, el mejor tratamiento para la ansiedad y la depresión, no lo digo yo, lo dice la comunidad científica al final, es la terapia psicológica y, cuando es necesario, combinada con fármacos. Eso es al final, para tratar una ansiedad o una depresión, es, digamos, el tratamiento de elección. Sí o sí terapia psicológica. Ya luego hay que ver si combinada con fármacos. Generalmente, y cualquier psiquiatra que recete fármacos va a recomendar que sí o sí la persona haga terapia psicológica. Entonces es raro encontrar a alguien
que mucha gente lo hace, que se toma la medicación y no acude a terapia psicológica, pero generalmente los psiquiatras van a recetar la medicación y te van a decir, te recomiendo ir a terapia psicológica. Entonces serían las dos. ¿Y qué piensas de la toma de medicación para tanto la depresión como para la ansiedad? Porque estaba leyendo también y es que de los 10 fármacos más vendidos en España, 2 son el Lexatin y el Orfidal. O sea, es mucha venta de analgésicos, ansiolíticos. Somos uno de los países top en consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Yo lo que pienso es que hay un problema a nivel de recursos en la seguridad social y al final aquí hay un problema, ¿no? Yo creo que hay mucha gente medicada que no tendría que estar a lo mejor medicándose, pero primero hay gente que se automedica, lo cual no se debe hacer, pero eso está súper extendido, es decir, mi abuela tiene pastillas de tal, voy y le pido y me las da, o mi prima que va al psiquiatra y le dan Orfidal, pues yo le pido uno de vez en cuando, o sea, automedicarse es un gran error. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos en España, que hay mucha automedicación. 2, por cuestiones, no porque quieran hacerlo por sus intereses, sino porque no hay recursos, tú vas a los médicos de atención primaria que están desbordados y al final ellos no pueden hacer una terapia psicológica, primero porque no es su trabajo, ni está en su cometido, entonces al final con la herramienta que mejor se ven para poder ayudar a una persona es un ansiolítico o un antidepresivo. Entonces ahí tenemos un problema de recursos, de que se debería incorporar más psicólogos en la seguridad social, en atención primaria, que eso es algo que se viene peleando desde el Colegio de Psicólogos desde hace años. Y yo creo que la medicación es muy necesaria en muchos casos, lo que pasa que tiene que estar bien pautada. Evidentemente un médico de cabecera lo hace bien porque tiene formación, pero va a atinar mucho mejor con la medicación un psiquiatra, y si ya combina el trabajo mano a mano con un psicólogo, es lo más. Mucho más efectivo y al final se ahorrarían listas de espera Claro, innecesarias, o sea, a veces. Efectivamente, y cuando hay un trabajo combinado entre psiquiatría y psicología, ahí ya el cambio es brutal. Y por ejemplo, bueno, somos compañeros aquí en la clínica y cada uno trabajamos en un campo, pero me gustaría saber, ya que te veo tanto últimamente con el tema CrossFit, tú en tu caso, en el tema deporte, ¿qué crees que aporta tanto a la salud general como a la salud mental? Al final el ejercicio físico, bueno, cada vez más lo podrá ver la gente en las redes sociales, es un gran aliado para la salud. O sea, yo no concibo que alguien no haga, salvo por algunas cosas que no se pueda, ¿no? Física, una sí. limitación, no concibo que alguien hoy en día, con todo lo que sabemos, no haga ejercicio. Beneficios a nivel de salud mental: mejora funciones ejecutivas, o sea, todo lo que tiene que ver con atención, memoria, aprendizaje, toma de decisiones, mejora estado de ánimo. Hay un metaanálisis, creo que es del 2019, que dice que tiene un efecto antidepresivo, no recuerdo el porcentaje, pero es un gran porcentaje de poder antidepresivo. Se equiparaba incluso a la medicación. A la medicación, sí, sí. Poder ansiolítico, o sea, yo al final ya no es solo lo que pueda ver en ciencia, en un artículo científico, en un metaanálisis, es lo que veo en mí misma y lo que veo en los pacientes y los que los pacientes a mí me cuentan de cómo mejora su estado de ánimo. Que cada uno, has mencionado lo de que yo hago CrossFit, ¿no? Sí que es verdad que es muy importante, porque la evidencia científica lo dice, el deporte de fuerza es fundamental. ¿Vale? Mucha gente que le ha tenido, sobre todo en las mujeres, mucho tabú con el deporte de fuerza, pero el deporte de fuerza hay que realizarlo al menos 2 veces por semana. Luego ya combinado con cardio y sobre todo el ejercicio intenso. Pero es importante también decirle a la gente que tienen que encontrar el deporte que les haga sentir bien. No es obligatorio hacer una cosa, porque muchas veces eso frustra a las personas de cara a empezar a hacer una actividad física. Pero tú estarás de acuerdo conmigo en que el deporte de fuerza es el top. Básico. Todos los pacientes, en mi campo, por ejemplo, paciente que viene, paciente que se va con sus ejercicios para hacer, seguro, aparte del trabajo que se haga en camilla posiblemente, pues eso. Se va a ir con ejercicios. Y la fuerza fundamental. O sea, a nivel, sobre todo lo que tú decías, mujeres, por lo que tú decías, lo que decíamos del aumento de peso, la obesidad y tal, va a disminuir el peso o va a mejorar su composición corporal. Y 2, porque al final a nivel social lo que crea el deporte no lo crea ningún fármaco ni nadie. O sea, a nivel lo que tú tienes, por ejemplo, de un CrossFit o un gimnasio o un pádel, si da igual lo que te guste,
ese componente social me parece súper importante. Totalmente, y sobre todo que la diferencia también con el fármaco es que eso al final es natural, es generado por ti. Eso es. Y bueno, no hay dependencia de algo externo, químico, es decir, es activar tu química natural por ti mismo a través del movimiento. Sí, porque hay que decirle a los pacientes eso, que nuestro cuerpo funciona realmente perfecto y generamos opioides endógenos. O sea, Totalmente. generamos droga joder, para nosotros, para tratarnos mejor. Entonces, si las endorfinas van a mejorar nuestro estado de ánimo, nuestro peso, nuestro sistema, cómo funcione, hay que hacerlo. Obviamente, a mí me pasa. Yo muchas veces, a veces tengo un día malo y digo, bueno, no pasa nada. Yo me voy ahora a mi clase de CrossFit y cuando salga voy a ver si lo pienso igual. Y me pasa que no lo veo igual. Digo, ¿pero cómo puede ser? Y es porque al final has desconectado. O has conectado con otra gente. He conectado con otra gente, me he reído también, he ejercitado mi cuerpo, he estado como muy presente haciendo los ejercicios y salgo y digo, es que se nota que algo en mi cerebro ha pasado, que no estoy igual que cuando había empezado la clase. Ha cambiado, sí. Sí. Cambiando un poco de rumbo, vamos a por lo que te gusta mucho también tratar, Sí. que es la terapia de pareja, o en general relaciones interpersonales. Basándome un poco en la terapia de pareja, estoy viendo muchísimo últimamente que las personas o las parejas ya no aguantan tanto, o son más tóxicas, o las relaciones no son igual que como antiguamente. Entonces, ¿qué ha cambiado de ahí? Pues a ver, sí que es verdad que se está viendo un cambio, tampoco sé si es que hay un cambio o que antes se tapaba. Y no se verbalizaba, ¿no? Porque el otro día justo yo también veía un vídeo que decían, no existen amores como los de antes. Y digo, ay, los amores de antes. Digo, ¿cómo son los amores de antes? De tragar y aguantar, que seguramente habría amores preciosos de toda la vida sin ninguna conducta tóxica. Pero creo que también hemos idealizado de dónde venimos. Yo creo que actualmente hay varios problemas. Por un lado hay una dificultad con el compromiso, es decir, hay un gran grupo de personas que no quiere lo que es el compromiso que conlleva una relación a largo plazo. Y luego, por otro lado, nos encontramos en el otro polo casos de dependencia emocional, donde a las personas les cuesta mucho cortar el vínculo, sabiendo que ese vínculo es dañino para sí misma o para sí mismo, y no lo cortan. Eso es lo que te iba a decir ahora mismo. O sea, ¿por qué crees que la gente aguanta una red flag, una línea roja que no se debería dejar pasar, una cosa que sea grave? ¿Por qué la gente tiende a aguantar esas cosas? Pues a ver, ahí puede haber varios factores, no hay una causa única. Ahí puede venir primero el modelo de pareja que tú hayas tenido en casa. Pues si en tu casa han habido gritos y faltas de respeto, es más probable que tú, por aprendizaje, por imitación, interiorices y normalices eso. Eso sería una causa, pero no tiene por qué. Tú puedes venir de una familia donde ha habido el máximo respeto, pero tú, por ejemplo, a lo mejor tener unas creencias muy romanticonas y muy idealizadas de lo que son las relaciones y aguantar ciertas cosas tapando eso. Luego también, pues a lo mejor si te has topado con un perfil de personalidad narcisista y en esa relación hay mecanismos de manipulación, refuerzo intermitente, que tiene que ver con, pues ahora te doy algo positivo y luego algo negativo y eso te genera adicción, eso también puede hacer que tú aguantes una línea roja porque crees que en algún momento va a venir algo bueno. Vale. Y poniéndonos en el lado de la otra persona, ¿no? De la otra parte de la pareja, ¿cómo, o sea, ¿por qué piensas que puede llegar a producirse un comportamiento tóxico? Pues a ver, yo creo que un poco por lo mismo incluso de antes, ¿no? Una persona puede llegar a tener un comportamiento tóxico porque lo haya aprendido en su familia, en su núcleo del modelo de relación de sus padres. Luego ahí podemos entrar también si es una persona con un perfil narcisista, que cuidado, no todo el mundo que tiene comportamientos tóxicos es narcisista, que eso está muy difundido ahora en redes, hay que tener cuidado. Luego también hay personas que no saben hacerlo de otra manera, pues tienen a lo mejor algún tipo de trauma, vienen de una relación tóxica anterior y tienen eso interiorizado. O sea, para mí la clave fundamental para saber, cuando tú le dices a una persona que está haciendo algo tóxico y que te hace daño y lo cambia, ahí no hay problema, esa persona no tiene ningún problema. Pero si yo a una persona le estoy diciendo que algo es tóxico y algo es dañino para mí y no lo cambia, alerta roja, cuidado. Y de todas formas, antes decíamos que sí, que igual antes se aguantaba mucho o que a lo mejor ahora hacemos caso a esas red flags, a esas banderas rojas, pero también, ¿crees que somos más frágiles hoy en día?
Yo no creo que seamos más frágiles. Yo lo que creo es que al final pues tenemos más información, estamos más empoderados de alguna manera y creo que eso hace pues que a lo mejor no seamos más firmes. Al final yo creo que en todas las etapas de la historia se generan, no bandos, como que vamos de un extremo a otro. Entonces, si venimos de una etapa de la vida donde las relaciones han aguantado mucho, la gente no se separaba por el que dirán, la mujer lo aguantaba todo y se callaba, creo que siempre hay un movimiento como al otro extremo. Y quizá ahora a lo mejor también pues hay menos... Fíjate, frágiles no, creo que somos... esta palabra la digo mucho y los pacientes saben que la digo. Somos más intolerantes al malestar, en general. Creo que tenemos menos herramientas de tolerancia al malestar, pero no me gusta decir porque seamos frágiles. Creo que toleramos menos el malestar. Nos hemos creído que no hay que sentir malestar en nada. Hay que estar bien físicamente, no notar nada. Creemos que hay que estar súper bien en la pareja y no tener ningún conflicto, en el trabajo. Entonces creo que también hemos creado, fruto de donde venimos, un ideal de que hay que estar siempre súper bien en todo, en la pareja, con uno mismo, y eso no es así. ¿Y cuáles crees que son los pilares fundamentales para mantener una relación a largo plazo, por ejemplo? Pues a ver, fundamental, el respeto. Es decir, el respeto, ya iba muy ligado también la comunicación. Es decir, que no haya faltas de respeto, que haya asertividad. Luego, fundamental, por ejemplo, la confianza, la intimidad y la conexión. Luego a mí me gusta hablar mucho del compromiso, pero del compromiso no tanto de la fidelidad, que creo que también, sobre todo si los dos están de acuerdo en eso, sino el compromiso de que para mí esta es la más importante, el compromiso de que tú y yo vamos a estar juntos y unidos en que vamos a hacer lo que haya que hacer para que esto vaya mejor. Vamos a poner todo de nuestra parte para que esto vaya mejor. Esto es fundamental. En la actitud de querer. Actitud de querer, que no siempre que los dos quieren se pueden, pero sí que es verdad que una pareja donde hay respeto, hay comunicación, hay asertividad, habilidades de negociación y hay ese compromiso de querer intentar mejorar, sobre todo el compromiso de querer intentar mejorar, eso va a ser un gran factor protector de que esa pareja esté junta. Y por ejemplo, cuando una persona lleva mucho tiempo, o sea, una pareja lleva mucho tiempo juntos, ¿cómo crees que es la mejor manera de mantener esa unión o esa conexión entre la pareja? Sí, pues al final una pareja que lleva mucho tiempo junta, pues inevitablemente, pues por el paso del tiempo se deteriora la conexión y la intimidad. Yo al final en terapia de pareja suelo recomendar mucho el generar a veces forzadamente, es decir, premeditadamente esos espacios de conexión, ¿no? Porque al final con el tiempo, con el estrés del día a día, se va perdiendo. Entonces hay que aprender a conectar, saber qué es lo que nos gustó del uno del otro, qué nos gustaba hacer cuando nos conocíamos al inicio de la relación. Eso hay que tenerlo como muy presente siempre a lo largo de los años. Aunque una pareja lleve 30 años, tiene que saber qué es lo que les hace conectar. A lo mejor lo que les hace conectar es ir al cine y luego cenar y hablar sobre la película. O a lo mejor a una pareja le hace conectar el hacer una escapada solos de vez en cuando. O a veces son cosas más simples, es cenar sin el teléfono, el dichoso teléfono que tanto separa a veces, y tener más presencia en las conversaciones del día a día. Eso yo creo que también es muy importante, que se pierde. La presencia del día a día, el espacios cara a cara de qué tal te ha ido el día, cómo estás, cómo has estado hoy. 5 o 10 minutos de eso fortalece mucho la conexión. ¿Y cuándo crees que algo es irreparable ya? Que dices, aquí no tengo dónde sacar punta. Pues a ver, sobre todo es irreparable, a ver, yo creo que es clave cuando, por ejemplo, hay maltrato, evidentemente, eso es irreparable. Maltrato me refiero verbal, físico, sexual, eso es irreparable. Irreparable luego también, sacando esas líneas innegociables donde para mí no es, he visto en mi práctica clínica casos que yo creía que eran irreparables. Por eso yo siempre digo, vamos a intentarlo, salvo que vea lo que te digo, líneas rojas, que digo no. Pero es que luego en consulta he visto casos que he dicho, ostras, aquí hay daño hecho por diferentes cosas, ¿vale? Por a lo mejor infidelidad o
a lo mejor faltas de respeto, y la pareja ha puesto empeño en cambiar eso y reconducirlo, y a lo mejor he visto casos que yo creía, esta pareja si pone trabajo lo va a hacer, y a lo mejor tenían muy claro que no, ¿no? Entonces, sobre todo, casos irreparables, por ejemplo, también, si me preguntas, infidelidades, aparte del maltrato, infidelidades reiteradas. No es lo mismo una infidelidad puntual que infidelidades reiteradas. Eso es irreparable también. ¿Y cuándo puedes saber cuando una pareja quiere dejar la relación? A ver, sobre todo cuando tú sabes que no lo quieres, es decir, en tu fondo lo tienes claro. Luego hay veces que la gente eso no lo tiene claro y le tienes que ayudar a darse cuenta con preguntas. Pues, ¿te gustaría una pareja así como tú tienes? Si tú piensas, por ejemplo, piensas en mi hija, me gustaría que mi marido fuese la pareja de mi hija y piensas que no, evidentemente estás viendo que tú ya no quieres a tu pareja. O, oye, imagínate con tu pareja de aquí a 5 años, te ves con ella y te dicen no. Pues evidentemente no. Luego ya también señales pues que no te apetezca llegar a casa, que no tengas ganas de que tu pareja llegue, que no te ilusione hacer planes con tu pareja y que siempre quieras hacer planes a lo mejor con amigos y no quieras estar tiempo a solas con la pareja. Todo eso pueden ser señales de que ya la relación, pues, tú no sientes lo que hay que sentir para estar ahí. Y por ejemplo, para ir terminando ya, preguntas más personales. Vale, venga. Con tu permiso. Sí. ¿Qué esperas de la Loreto del futuro? ¿Qué espero de la Loreto del futuro? ¿En qué ámbito? ¿En algo concreto? O en general, personalmente, general? a nivel personal. A nivel personal, bueno, pues no sé si decirte quedarme como estoy, que estoy bien, tengo mi es que yo a nivel personal he conseguido, yo creo, lo que quería, en el sentido de tener mi familia. Yo tenía muy claro desde jovencita que yo quería ser madre, entonces tengo mi marido, tengo mis 2 hijos, entonces yo a nivel personal he cumplido como lo más. Ahora ya es pues poder criar a mis hijos, verlos crecer muchos años, con salud yo, con salud de ellos. Y bueno, a nivel personal sí que me apetece, estoy en un punto que quiero empezar a viajar más. Entonces eso me apetece a nivel personal. Al final aún eres joven y aún puedes aprovechar ese momento. Pero que sí. ¿Y a nivel profesional? Y a nivel profesional, pues bueno, yo al final, fíjate, a mí hay gente que me pregunta, "Buah, ¿no te quieres convertir en un referente?" Y de verdad te juro que yo lo único que quiero es ser buena profesional. Yo quiero ser una profesional lo suficientemente buena, que sepa llevar los casos, que cuando no sepa llevar un caso sepa derivarlo. Sí que a lo mejor tengo alguna meta ahí profesional, por ejemplo, que me pica el tema forense, el tema jurídico, me tira mucho a lo mejor poder tirarme por ahí de aquí a unos años cuando mis hijos sean un poco más mayores, porque requiere pues hacer una formación y ahora no tengo tiempo para eso. Entonces, por ahí, ser una profesional lo suficientemente buena, seguir formándome y a lo mejor tirar por el campo forense jurídico. Sí, al final yo creo que lo principal en nuestras profesiones es ser lo suficientemente bueno para poder tratar a nuestros pacientes y poder llevar para adelante a los pacientes. Yo no pido más que eso. O sea, yo con eso, ser honesta, o sea, yo, de verdad, o sea, lo digo porque ejerzo así. Yo tener un caso que sé que yo no puedo llevarlo, o sea, yo no voy a dormir tranquila, o sea, yo o me voy a, o sea, o si hay algo que no sé, me voy a formar, me voy a supervisar con alguien más senior que yo, y si no lo sé, y eso gente que ha estado conmigo lo puede decir, derivo a gente, se me cabrean porque a lo mejor me dicen que quieren estar conmigo, pero yo le digo, yo tengo que mirar lo que es lo mejor para ti y yo siempre no voy a ser la mejor profesional para ti. Y no te hace peor eso, no te hace peor derivar, al contrario, para mí es lo más indicado. ¿Y qué metas tienes a nivel personal también? Aparte de ver crecer a tus hijos, de... Bueno, pues sobre todo lo que te he dicho, viajar, a lo mejor también a nivel del deporte, por ejemplo, que hemos hablado. De hecho, me he apuntado a alguna competición de tipo híbrida, de carrera, fuerza, no tanto de CrossFit, que todavía me cuesta más, pero sí que algún reto, que fíjate que yo la parte deportiva nunca la he explotado, que, mira, esto nunca lo he contado, ¿no? Pero siempre pues a lo mejor en gimnasia me elegían la última, no he destacado mucho por la parte física, ¿no?
Y a lo mejor yo siempre me he creído que yo no podía ser buena en el deporte o hacer a lo mejor alguna y entonces me estoy viendo a lo mejor que con la fuerza, el combinar híbrida, digo, pues no se me da mal, a ver, no voy a sé que a lo mejor no voy a hacer nada a nivel profesional ni nada, pero que me veo que soy más capaz de lo que yo creía en el deporte. Y, por ejemplo, bueno, sabemos que que te encanta leer, entonces, ¿qué 3 libros le recomendarías a tus pacientes? Tanto de salud mental como de libros, novelas. Pues mira, al final, para mí el top one, y bueno, esto dirán, al final los que vienen a consulta lo saben, porque yo soy muy de mandar libros también en consulta para leer. Para mí el top one, Marian Rojas, sus 2 primeros libros, Cómo hacer que te pasen cosas buenas y Mi persona vitamina. El tercero no me lo leería si no me hubiera leído los 2 primeros y me hubiese quedado encantada, porque el tercero que ha escrito es como más denso, ¿vale? Entonces, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Mi persona vitamina. Luego, cualquier libro de Mario Alonso Puig, no voy a decir ninguno porque cualquiera de Mario Alonso Puig va a ser genial, por ejemplo, tipo, creo que hay uno que se llama Que reinventarse, que estaba muy guay, Tus 3 superpoderes, que va mucho de lo de las 4 patas que hemos hablado, de el sueño, la alimentación, el ejercicio, habla mucho de eso, y luego de relaciones, que es algo que hemos hablado también en el podcast, fundamental para mí, Me quiero, te quiero, de María Esclapez. Y, por último, Sí. la Loreto Madre. Sí. ¿Cómo te organizas a nivel personal y profesional para llevar a tus 2 hijos, para llevar a tu marido también, para llevarte tú misma? ¿Cómo lo haces? Pues mira, para poder llevar la parte madre y profesional, primero necesitas, podría hacerlo sola si fuera madre soltera, por ejemplo, ¿no? Pero como tengo pareja, lo explico. Porque mi marido ejerce los roles que tiene que ejercer. Es decir, yo hago lo que hago también porque mi marido hace lo que hace. Entonces es fundamental una pareja que te apoye ejerciendo lo que tiene que hacer. Es decir, no que me ayude, sino que ejerce también su rol de padre como toca, muy buena coordinación entre los dos y luego una tribu de abuelas y abuelo que tengo detrás que me ayudan. Si no, creo que sería muy difícil y me hubiera tocado renunciar, como renuncian muchas mujeres, a su carrera profesional. O a veces, bueno, o haber costeado una persona que me hubiese ayudado, lo cual creo que no me hubiese podido permitir. Entonces yo puedo ejercer mi profesión, yo lo digo aparte de porque yo me esfuerzo y hago un esfuerzo grande, por la colaboración de mi marido y de la tribu de familia. Si no, sería difícil. Bueno, Loreto, pues hasta aquí el podcast. Espero que hayas estado a gusto Sí, y espero que te haya gustado. Y ojalá mucha gente nos vea y podamos ayudar al máximo número posible de gente. Espero que sí, seguro que así será. Gracias. Gracias a ti.